Hola a todos, esta corresponde a la sesión de la semana que inicia desde el 12 de agosto al 16 de agosto. Entonces, para empezar, estaríamos viendo ahora mismo lo que corresponde al cronograma de las actividades, donde están señalados todos los componentes del plan de negocio y pues hago la claridad para los que son eh, monografías. Para los planes de negocio, vamos a trabajar los ajustes del documento que entregaron en el semestre anterior a partir de la segunda semana de agosto hasta la tercera semana de septiembre para entrega el 21 de septiembre. Para el primer corte vamos a trabajar lo que corresponde a la parte final del estudio de mercado y el estudio técnico-tecnológico. Entonces trabajaremos desde el mes de agosto todo lo que corresponde al estudio de mercado y finalizaríamos la tercera semana de septiembre, que es la fecha en la que finalizan los parciales. Es decir, que entre el 9 y el 21 de septiembre ya después se definirán las fechas de entregas parciales de los avances. Pero digamos que como tal el estudio debe quedar finalizado para esas fechas. Luego tenemos para el segundo corte lo correspondiente al estudio administrativo o al estudio organizacional, el estudio legal y parte de lo que es el estudio económico financiero hasta el 21 de octubre, 2 de noviembre. Y ya la parte final serían conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Hay una parte que deben ir construyendo poco a poco y es el impacto económico, social y ambiental. Es decir, conforme ustedes van desarrollando cada uno de los estudios, deben ir referenciando el impacto que esto tendrá, porque se pueden redactar a manera de ítems, lo mismo que las conclusiones y recomendaciones, así como los anexos. Entonces, es algo que se va construyendo no al final, sino en el proceso. Querían iniciar con esto para tener como la claridad. En relación a lo que son monografías, las fechas serían primer objetivo, primer corte, segundo objetivo, segundo corte, primer objetivo, perdón, primer corte, segundo y tercer objetivo. Y pues ya el tercer corte serían para los ajustes finales, recomendaciones, igual que como lo tenemos acá. Que la entrega final para planes de negocio son 10 de noviembre para conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Bueno, entonces el documento debe estar en esta etapa. Todo lo que está señalado en amarillo debe estar listo, que son los preliminares y el contenido del anteproyecto. Sabemos que lo que son los marcos de referencia dependen del proyecto que se esté desarrollando. Y luego tenemos el estudio de mercado. En el estudio de mercado, lo que no está señalado es lo que tenemos pendiente por hacer, que es la estimación del mercado potencial, que incluye el consumo aparente y la magnitud de la necesidad, que es lo que les voy a explicar ahora, el análisis de competencia, que es la matriz MPC, y el elemento relacionado al diseño, que pues aquí se registran todas las memorias del proceso creativo, y por último el presupuesto de mezcla del mercado. Entonces, bueno, arrancaríamos con esta sesión de este componente. Para eso vamos a ver lo que corresponde al estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado es el que nos permite demostrar la viabilidad para la creación de la empresa relacionada a la demanda, es decir, si existe un grupo de clientes potenciales que generen los ingresos suficientes para luego ser comparados con las salidas, que son los egresos que se construyen en el estudio técnico, tecnológico y administrativo y que nos permitan finalmente en la evaluación económica financiera determinar si es una empresa económica y financieramente viable. Pero en esta primera etapa demostramos la viabilidad comercial, es decir, si hay un mercado dispuesto a adquirir el producto o servicio que se va a ofrecer. Entonces, para eso se identifica el sector, se hace la segmentación, se define el perfil del consumidor, se define cuántas personas pueden llegar a consumir mi producto y con qué frecuencia, de acuerdo a los resultados de la investigación del mercado,
sería la frecuencia de compra que me dé una estimación de la demanda y del mercado potencial. También me permite definir como las bases para fijar el precio, definir los sistemas basados en la competencia, cuál será el canal de distribución ideal o pertinente, los proveedores que son necesarios para desarrollar el producto, las ventas, el pronóstico de ventas y el plan inicial de mercadeo. Como tal, lo que son pronósticos de ventas lo vamos a desarrollar una vez tengamos definidos las generalidades del producto, porque para eso también necesitamos información acerca de los costos indirectos de fabricación. Entonces ya las iremos construyendo en el estudio técnico tecnológico. Bueno, la parte del análisis del sector ya ustedes la tienen, igual van a tener la presentación, lo mismo que el análisis del mercado objetivo. La justificación del mercado objetivo ya también está hecha, así como la segmentación del mercado. Importante actualizar los formatos, el perfil del consumidor también. Y bueno, ahora vamos a esta que es la parte nueva que corresponde a la estimación del mercado potencial. En el documento se debe detallar la metodología que se ha implementado para determinar el mercado potencial. En este caso nosotros vamos a utilizar el último censo del DANE, que es del año 2005, que nos va a decir el tamaño de la población. Si mi proyecto está relacionado a un producto que van a consumir personas, pero si por el contrario lo mío serán servicios y mis clientes potenciales no son personas, sino son empresas, entonces tendré que entrar a la página del DANE, ver la encuesta anual manufacturera, donde me dicen específicamente cuáles son las empresas del sector, en el tamaño que yo las requiero, y yo poder calcular el mercado potencial. Para esto se construye una tabla que cuando hablamos de personas la separamos por edad, sexo, en caso de que aplique, porque no en todos los proyectos aplica, y podamos definir ese mercado potencial. Ya ahora vamos a ver como los ejemplos y así les quedará mucho más claro. Luego tenemos el consumo aparente y la magnitud de la necesidad, que no es más que definir de todas estas personas que pueden comprarme, cuánto me comprarían, cuál es su necesidad en realidad, y me define el nivel de aceptación del producto por ese segmento del mercado. Entonces, la magnitud corresponde al consumo aparente por la frecuencia de compra. Y el consumo aparente lo determinamos a partir de la investigación del mercado por la aceptación del producto resultado de ese estudio. Por ejemplo, del 90% de personas que se encuestaron respondieron que sí estaban interesadas en el producto, y yo ya hice mi estimación del mercado potencial y defino que para la ciudad de Barranquilla hay 100 personas con, que corresponden al segmento del mercado al que yo me voy a dirigir, y como yo hice en la encuesta una muestra y de esa muestra el 90% me dijo que sí estaba interesado, entonces a ese 90% se lo aplico al mercado potencial y eso me da el consumo aparente. Luego la necesidad de compra es la multiplicación, que en este caso podemos decir que el 90% de 100 es 90, y si en la encuesta nos arrojó que la frecuencia de compra era 3 veces al año, entonces multiplico los 90 por 3, que me darían 270. Entonces puedo decir que la magnitud de mi necesidad es de 270 unidades. Debe detallarse también la metodología, así como el resultado y la aplicabilidad de estos datos. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que cuando vayamos a hacer las proyecciones de ventas, por ejemplo, yo no puedo superar el total de la magnitud de la necesidad. Es decir, que yo en un año no puedo vender más de 270 unidades porque la gente no me las va a comprar. Porque ya he definido quiénes sí me pueden comprar y cada cuánto me comprarían. Y no puedo decir que voy a vender más de lo que ya está demostrado que pueden llegar a comprar. Entonces tendría que distribuir mes a mes los 270 unidades distribuidas de tal forma que pueda como alcanzar esas metas, y además no haga proyecciones con pronósticos que no están acertados o orientados a la realidad del mercado.
¿Para qué otra cosa sirve el cálculo de estos datos? Para determinar la viabilidad comercial, es decir, si hay una demanda, si existe una necesidad, si hay un mercado, si es un mercado que tiene posibilidades de crecer o no tiene posibilidades de crecer. Entonces nos sirve pues para proyecciones de ventas, para contrarrestarlo con la capacidad productiva, así como la demanda o el servicio definido para el plan de negocios. Entonces, pues aquí tenemos la fórmula, que tenemos el tamaño de la muestra por el nivel de aceptación y la magnitud de la necesidad en el consumo aparente por la frecuencia de compra. Entonces, digamos, se encuestaron 30 personas, de las cuales el 70% afirmó su interés por el producto. Entonces, el 70% de 30 corresponde a 21, es decir, que el consumo aparente son 21 personas, que son los clientes potenciales. Y de esos afirmaron que su frecuencia de compra es trimestral. Entonces lo multiplicamos por 3 y me daría la demanda del producto, que es la magnitud de la necesidad. Bueno, ustedes van a encontrar en la sesión de esta semana, que siempre va a estar así como clasificado por carpetas, entonces semana del 12 al 16 de agosto, entonces ahí están las presentaciones, los archivos que les muestro acá en el video, para que ustedes lo puedan descargar e ir pues diligenciándolos. Bueno, vamos a ver el análisis de la competencia. Entonces, cuando hicieron su anteproyecto, definieron unos proyectos referentes, y esos proyectos referentes tienen unos que son locales, otros nacionales e incluso internacionales. Algunos representan una competencia directa y otros una competencia indirecta. Cuando nosotros analizamos la competencia, nos permite reconocer los aspectos en los que están teniendo éxito y cómo yo puedo, pues, de alguna forma aprovechar esa experiencia para enriquecer mi idea de negocio y también para ver en cuáles aspectos la competencia eh, necesita fortalecerse y qué son las oportunidades que yo tengo para, digamos, que mi propuesta de valor o ese aspecto que voy a generar yo como diferenciador sea percibido por el mercado y me permita superar a la competencia. Entonces, en el análisis de la competencia se construye pues con la competencia directa, en el que se señalan las características del tipo de producto o servicio que se ofrece. Es decir, podemos identificar cuál es el portafolio de la empresa tal, el rango de precio, el nivel de cobertura del mercado, la propuesta de valor, el modelo de negocio, y pues se puede señalar algo de historia de la empresa, antecedentes y evolución. Lo pueden construir, ahora les muestro en una tabla donde pues aparezca como toda esta información y ustedes lo puedan desarrollar y pues vamos a compararlos. Eso en realidad va a ser como un perfil de la competencia, pero el análisis va a ser el resultado de una matriz que se llama la matriz de perfil comparativo o MPC. En esa matriz nosotros vamos a utilizar, vamos a abrirla aquí, que la puedan ver. Es esta matriz, ustedes la van a tener acá, donde aparecen los factores o el espacio para escribir los factores. Luego aparece una casilla de peso, otra de calificación y pues para cada competencia la calificación. En la primera casilla deben colocar su empresa y aquí competencia 1, 2 y 3 deben cambiarlo por el nombre de la empresa o de la marca que ustedes van a compararla con la suya. Entonces aquí están, digamos, como las indicaciones y básicamente es lo siguiente. Los factores deben ser aspectos que yo pueda evaluar sin necesidad de hacer parte de la empresa. ¿Qué factores podemos evaluar? Vamos a trabajar con 5. Puede ser innovación, precio, cobertura, servicio al cliente. Podemos hablar también acerca de rentabilidad, tecnología, calidad, el portafolio. Entonces ustedes van a escoger 5 y los van a señalar acá. Entonces vamos a escoger precio, innovación, servicio al cliente, calidad
Mm, y vamos a incluir también portafolio. Portafolio se refiere como a la variedad. Entonces digamos que yo voy a hacer esto para una marca de moda. Entonces una marca de moda juvenil. Eh, entonces normalmente para las marcas de moda juveniles uno de los factores más importantes, si lo pusiéramos como en orden, puede ser el precio, porque no tiene un poder adquisitivo, porque pues, depende económicamente de los padres. Luego podemos decir que el portafolio en relación a la variedad del producto, luego la innovación y podemos ubicar la calidad de cuarto y el servicio al cliente como final. No es algo determinante, ya pues por el tiempo nos va volviendo más exigente en cuanto al servicio al cliente. Al final el peso debe sumar 1. Entonces yo puedo decir que el precio voy a colocar 0.40, al portafolio le voy a colocar 0.30, a la innovación 0.20 y me quedan 0.10. Voy a poner 0.06 y 0.04 y 0.06. Que al final pues me suma 1. Entonces yo empiezo a ver y voy a comparar de forma horizontal, es decir, que voy a comparar el precio entre las 4 empresas y voy a calificar de 1 a 4 tal cual como aparece aquí, siendo 1 muy inferior, 2 inferior, 3 superior y 4 muy superior. Entonces digamos que mi empresa en comparación a las demás no tiene el mejor precio, entonces yo le voy a colocar 1, mientras que la competencia 1 tiene un mejor precio, mejor precio, pero el precio más competitivo lo obtiene la empresa número 3. En cuanto a innovación, soy altamente innovadora, está en el celular, está muy mal y esta es buena. El servicio al cliente es algo que yo valoro mucho, esto no, esto sí y esto sí. En calidad puedo decir que todavía tengo que fortalecer algunos aspectos. Importante que siempre les queden todos los valores, o sea que en una coloquen una, en otra 2, en otra 3 y en otra 4, o sea que los van como escalafonar. Y en portafolio, digamos que tengo un muy buen portafolio regular, y aquí está. Entonces, bueno, al final esto me genera unos totales, que es el resultado de la calificación por el peso, la calificación de cada empresa por el peso. Eso me da el valor del ponderado. La suma de los ponderados me dice cuál es la empresa más competitiva. En realidad la empresa más competitiva será la que tenga el total más alto. Cuando nosotros hagamos estas comparaciones, seguramente, porque las empresas con las que los compararemos tienen más tiempo en el mercado, tienen reputación, reconocimiento, que puede ser otro factor a valorar cuando sean los productos de lujo, porque hay varios que están relacionados a eso, o pues los que sean relacionados a temas de sostenibilidad, pueden incluir responsabilidad social empresarial, también como un aspecto a valorar. Puede ser que mi empresa quede en la menor calificación, pero es en ese momento en que yo tengo que hacer el análisis de la competencia. Entonces, digamos, yo puedo decir que la característica del portafolio que se refiere a la variedad de los productos, que es altamente valorada por el mercado, la competencia más fuerte es débil en ese aspecto, mientras que la empresa objeto del plan de negocio corresponde a una de sus fortalezas, es altamente competitiva en ese aspecto. Sin embargo, en cuanto al precio, debe mejorar digamos, la oferta, pues la competencia ofrece un producto de calidad con una variedad moderada, pero con innovación,
a precios más bajos. Entonces la empresa tendrá que estudiar de qué forma reduce los costos de fabricación y los costos indirectos de fabricación para ofrecer un precio más competitivo. También se puede decir que en aspectos como el servicio al cliente, que no son altamente valorados por la empresa, por el mercado, la empresa estaba muy bien calificada. Entonces, a eso corresponde el análisis que hacen de la matriz MPC. Vamos a definir, además, aquí los aspectos que van a incluir para el análisis de la competencia y que ustedes puedan hacer la tabla. Acuérdense que todo lo tienen que trabajar según normas APA. Entonces podemos colocar nombre, descripción, que aquí iría lo que es la propuesta de valor, a lo que hace la empresa. Luego podemos colocar portafolio, rango de precios, y nivel de cobertura. Entonces, vamos a colocar, va a ser Times New Roman, tamaño 11. Vamos a dejarlo en negrita. Con las mismas que van a trabajar en la tabla de MPC, van a hacer esta relación para también conocer un poquito de forma más clara de qué se tratan las empresas que van a señalar. En este caso solamente trabajaríamos con 3. Vamos a compararlas solamente 3. Y como estamos trabajando normas APA, colocamos en el borde superior e inferior que sea grueso. Hacemos esto. Entonces, digamos, yo puedo colocar aquí nombre de la marca, por lo menos marca X, descripción de la propuesta de valor, entonces puedo poner marca de ropa femenina, casual, para jóvenes entre los 15 a los 18 años de edad. Se caracteriza por el uso de grafías relacionadas al cine y la cultura pop. Portafolio. Entonces ellos ofrecen blusas, vestidos, pantalones, shorts, accesorios, complementos, calzado. El rango de precios está entre los 40.000 hasta los 80.000 pesos. Nivel de cobertura, pues podemos decir que una empresa que es de nivel nacional. Y así pues vamos haciendo, lo voy a dejar acá como ejemplo para que ustedes puedan estudiarlo. Colocamos borde inferior. Cuando hagan estas tablas en Excel y las vayan a insertar en Word,
Entonces lo único que van a hacer es que van a seleccionar, le dan copiar y pues vamos a hacer el ejercicio de abrir un archivo de Word. Cuando le vayan a dar clic derecho, aquí donde dice como imagen, y él automáticamente le va a pegar, ya él lo ajusta solito al ancho de la página. Entonces ahí tienen las tablas como competencias, las puedan ingresar, que sería más fácil que las tengan ahí. Bueno, entonces seguimos acá en el análisis de la competencia. Luego está esta parte de diseño, que la van a trabajar realmente con Astrid, que es definir el portafolio de productos, todo lo relacionado a la imagen corporativa lo van a trabajar en la materia de portafolio, así que orienten su portafolio a su proyecto de grado, para que desarrollen todo lo que es la imagen corporativa y la vayan incluyendo en el documento. Es importante que cuando ustedes definan cada cuánto se van a hacer las colecciones, sea de acuerdo a la frecuencia de compra, o sea, debe haber una coherencia entre el resultado de la investigación del mercado y lo que ustedes definan del estudio de mercado. En calidad se deben referenciar las políticas de calidad de la empresa, y pues aquí hay un ejemplo de una marca como Estudio para que tengan como una orientación de cómo pues, se maneja en realidad. Está la parte de empaque, que también la manejan con Astrid, pero ahí tienen la relación, digamos, de aspectos generales que se tienen que tener en cuenta para el diseño del empaque, que principalmente es el producto, la preservación, transporte y comunicación de las características y aspectos esenciales del producto, y que de alguna u otra forma el empaque se convierte en un comunicador de la marca. En relación a la matriz DOFA, pues hacemos todo lo que son fortalezas y debilidades. Bueno, aquí tenemos lo que corresponde al primer parcial, que son las correcciones del anteproyecto, el estudio de mercado y el estudio técnico-tecnológico. Entonces, esto corresponde al estudio de mercado, que en realidad lo único nuevo sería estimación del mercado potencial, que incluye el consumo aparente y la demanda, ¿verdad? Van a incluir también lo que es el análisis de la competencia, y hay un elemento que lo vamos a trabajar cuando estemos haciendo el estudio técnico-tecnológico, que se relaciona al presupuesto de la mezcla de mercado. Lo que sí necesito que vayan haciendo es, dentro de lo que ustedes definieron como estrategias de marketing, de distribución, de precio, de promoción, vayan haciendo cotizaciones para ver cuáles serían los valores aproximados para esto, con tal que cuando ya vayamos a hacer el estudio técnico-tecnológico, podamos construir una vez el presupuesto de la mezcla del mercado, de acuerdo a los resultados que obtuvieron. Pueden ser cotizaciones informales, es decir, que ustedes llamen, hagan la solicitud, pregunten, no necesariamente la cotización en físico. Claro que pues si la pueden obtener físicamente, eso lo pueden incluir dentro de los anexos del documento y le da como mucho más valor a la investigación que están desarrollando. Ahora bien, como todos, siempre hemos manejado un ejemplo, entonces acá tenemos el ejemplo de la presentación de la estimación del mercado potencial. Acuérdense que se señala primero todo lo que tiene que ver con la metodología. Aquí dice que para estimarlo se reutilizó el censo del DANE 2005, que también lo van a tener en la carpeta, y por lo menos acá se define que la ciudad de Barranquilla está habitada por 1.000.000, que está dividida entre hombres y mujeres, y pues que el mercado comercial, el mercado potencial se ha definido para los rangos de edades de 25 a 35 años del estrato 4, 5 y 6. Entonces pues se hace la discriminación, entonces decimos que del estrato 4 son en total esta cantidad de mujeres, pero esta cantidad de personas, pero de las cuales solo este porcentaje o esta cantidad equivalen a mujeres. Importante siempre colocar toda la numeración y toda la información de acuerdo a la norma JAPA. Entonces ahí tenemos la estimación del mercado potencial. Ahora vamos a ver
la parte del consumo aparente. Bueno, entonces el consumo aparente, aquí tenemos que especificar la metodología, o sea, para saber de dónde se sacó, dónde se obtuvo ese valor. Entonces resulta de multiplicar el total de las personas encuestadas por el nivel de aceptación del producto y la magnitud de la necesidad se refiere al resultado de multiplicar el consumo aparente por la frecuencia de compra. Entonces el consumo aparente es de este valor y la magnitud de la necesidad equivale a esto. Entonces para eso uno se remite a la investigación del mercado y el resultado que ve. Luego acá tenemos análisis de la competencia. Esta es otra forma en la que lo pueden presentar, son como opciones. Está primero la empresa desigual o la marca desigual, entonces sale como el tipo de producto, los precios, la cobertura, factor diferenciador. Aquí está las otras tres marcas, pues las tres marcas en total. Y luego la matriz MPC. Entonces lo que se vio aquí fue innovación, versatilidad, cobertura y conciencia ambiental, porque los aspectos que se van a evaluar van a depender del proyecto. Pero ahí tienen unos referentes. Acuérdense que el peso es lo que importa el aspecto factor o variable para el mercado y la calificación es cómo se encuentra la empresa frente a ese aspecto. Y el resultado de esa multiplicación me da el ponderado. Entonces podemos decir aquí que la empresa desigual es la que cumple con, es la más competitiva. Sin embargo, la empresa nueva que es esta, acuérdense que la vamos a colocar de primerito para mayor claridad, está muy bien calificada. Entonces, básicamente eso corresponde. Les voy a colocar también este formato para el análisis de la competencia para que lo tengan, si lo quieren usar, también es válido y lo puedan incluir. Entonces van a tener el proyecto de grado completo, que es el que vimos ahorita, que les queda como referente. Acuérdense que hay algunos aspectos de este que cambiaron en el orden, así que se tendrán que guiar del protocolo que ustedes tienen, que también se los voy a volver a apuntar, que viene siendo este protocolo, que les dice como el orden del documento, y que además están como las guías de cada uno de los puntos. Acá tenemos análisis de la competencia, me dice la justificación, me dice como todo lo que tengo que ir incluyendo y eso va a ir construyendo. Entonces vamos a hacer un documento acá. En este documento vamos a dejar los compromisos. Entonces, la semana del 12 al 16 de agosto corresponde a la explicación final, estudio del mercado. Entonces, para entrega en la semana correspondiente, que viene siendo la siguiente, inicia como el mes festivo, inicia el martes 20, entrega del 20 al 23 de agosto. Los siguientes aspectos sería estimación del mercado potencial, incluye consumo aparente y magnitud de la necesidad. También deberán entregar lo que viene siendo análisis de la competencia, que incluye tabla, descripción, competencia y matriz MPC con análisis de los resultados. Van a hacer también
cotizaciones de estrategias definidas en cuanto a precio, distribución, promoción. Ustedes han mencionado, de pronto algunos colocaron participar en feria, tal, entonces cuánto valen esas ferias, el derecho de participación, el stand, etcétera. Entonces van a hacer esas cotizaciones. También van a empezar a traerme para que cuando vayamos a hacer la siguiente parte, que es el estudio técnico tecnológico, ya lo tengan listo. Entonces, listado de materiales e insumos, en los que van a incluir proveedores, precio, unidad de medida. Tipología de productos, los que van a desarrollar. Yo voy a hacer zapatos, sí, pero voy a hacer sandalias planas, sandalias de tacón. Entonces, tipología de productos. Necesitamos como los 5 productos que van a manejar, o sea, como 5 tipos de productos que se van a desarrollar para la marca. Entonces, sería básicamente eso para seguir como con el avance del documento. Entonces, la estimación, el análisis, las cotizaciones y el listado de materiales e insumos. En cuanto a lo que es plan de negocio, sería la entrega del 20 al 23 de agosto, que sería la próxima semana. Ustedes deben desarrollar, digamos, como habíamos hablado al principio, para entre el 9 y el 21 de septiembre ya tener el estudio de mercado, que finalizaría con esto, y el estudio técnico tecnológico. Entonces vamos a ver lo que corresponde al estudio técnico tecnológico. Necesitamos las fichas técnicas, descripción del proceso productivo, las necesidades de infraestructura, de materiales, de mano de obra y localización del proyecto. Entonces vamos a adelantar esto, que es como necesidades materiales, que es lo que les estoy pidiendo, que ya deben tener claro desde el semestre pasado, y vamos a adelantar también el listado para que podamos avanzar de mano de obra, es decir, los perfiles de los empleados que se requieran. Necesito un community manager, necesito un diseñador de modas, necesito un patronista, necesito un cortador, operarios. ¿Qué personas necesitan? Solamente listar los nombres. Pues digamos como un community manager, pero entonces decimos el perfil. Entonces el community manager debe ser comunicador social con experiencia en redes sociales, fotógrafo, especialista en moda, en comercial, etcétera, etcétera. Entonces, perfiles de los empleados que se requieren. Entonces, básicamente con eso, para que cuando les esté explicando ya tengan como una mayor claridad y me puedan hacer las preguntas. Entonces, dentro de los documentos, lo que estén desarrollando y que les resulte como preguntas, me los pueden colocar como comentarios para en el envío poderlos revisar y ustedes puedan responderlo ya una vez esté hecho el documento. Y si tienen preguntas previas, o sea, digamos como no pueden desarrollar porque no tienen claridad en las temáticas, entonces pues me envían un correo y yo lo reviso y les respondo. Si de pronto ya es muy complicado, por correo nos ponemos de acuerdo para hablar por teléfono y poder de pronto aclararles las dudas que tengan. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro como esta primera parte. Entonces vamos a hacer el ejercicio así virtual. Que estén bien y espero los envíos para la próxima semana, dependiendo del día de la clase que lo tengan programado. Acuérdense que eso no me lo van a enviar por partes, sino todo el documento, o sea, continuidad, denle continuidad al documento.